Bienvenidos al programa Análisis, gracias por su compañía y su preferencia. Este día pues tocaremos el tema acerca del resumen de lo más importante que se ha hablado acerca del COVID y cómo nos está afectando. Son aspectos que debemos tomar en cuenta porque usted cuídese mucho, aún siguen los contagios, aún sigue personas enfermando, aún siguen personas muriendo por COVID. Y bueno, se está hablando acerca de que primero se había dicho que el COVID estaría de abril o marzo hasta octubre, que allí iba a empezar a bajar. Pues resulta que estos días ya empezaron a hablar que de octubre en adelante podría haber un rebrote, el cual estaría afectando a miles de ciudadanos y causando muerte y causando problemas de salud. Vea usted lo que se dijo acerca de esto. Pueden regular la velocidad a la que van incorporándose personas a la vía pública en la medida en que los elementos estructurales que llevan a que las personas concurran en la vía pública, trabajo y actividades recreativas, por el momento ninguna en el sector educativo, se puedan empezar a incorporar. Estos 99 días ha sido una experiencia muy reveladora, muy útil para identificar los riesgos que en todo momento tenemos en México y en el mundo de que pueda presentarse un rebrote. Como conocen y conoce la sociedad mexicana, desafortunadamente en otros países ya se experimentan rebrotes y desde hace varias semanas, aproximadamente 4 semanas, empezó un repunte en el número diario de casos de COVID-19, lamentables defunciones, ocupación hospitalaria, que para algunos de los países es semejante en magnitud a lo que se vivió al inicio de la epidemia en esos mismos países durante el mes de enero, final del mes de enero y el inicio del mes de febrero. ¿México está exento de este riesgo? La respuesta es no, evidentemente no. Y lo hemos dicho, por eso hemos hablado de la epidemia larga, la epidemia que en México se contempló que podía durar desde febrero y hasta octubre, pero además podía estar más allá de octubre, no lo olvidemos, lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Cuando venga octubre, vendrá la temporada de influenza y junto con la temporada de influenza puede ocurrir que COVID-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica. Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza, que se presenta en todos los países del mundo en esta forma cíclica, en esta forma estacional. Entonces tengamos claro que eso puede ocurrir, tengamos claro también que el mecanismo por el que puede ocurrir propagación epidémica depende del contacto entre personas. Por lo tanto, como lo decimos todos los domingos, pero también lo repetimos a lo largo de la semana, las medidas de precaución, las medidas de prevención de los contagios del virus SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19, esta enfermedad que aqueja a toda la humanidad. Las medidas de prevención son relativamente simples, pero si se cumplen de manera masiva, es decir, todas las personas lo hacen, puede tener un impacto muy positivo para reducir el número de contagios y eventualmente agotar los ciclos epidémicos en todos los países. Repetimos las medidas de prevención, mantener la sana distancia, en todo momento procurar estar a 2 metros de distancia, cuando menos 1,5, de toda persona que nos circunde, toda persona, sea familiar o no familiar, conocida, conocido o una persona completamente desconocida, mantengámonos a 2 metros de distancia. Lavarnos las manos repetidamente, ¿cuánto? 10, 15, 20 veces al día. ¿Parece exagerado? No lo es. Hay que hacerlo repetidamente a lo largo del día. ¿Con qué lavarnos las manos? Con agua y jabón preferentemente. Cuando no está disponible, puede usarse una sustancia desinfectante como el alcohol gel de 70%. También el uso de cubrebocas es importante en la medida en que puede evitar la salida de las partículas líquidas que pueden tener el virus,
provenientes de una persona que tenga la infección por SARS-CoV-2. Y como siempre, hacemos la advertencia, no confiarnos en que el cubrebocas es una barrera protectora para que no nos lleguen los virus. Esto no tiene una utilidad suficiente y tampoco la evidencia científica es clara o contundente de que usar cubrebocas para la persona saludable que no quiere infectarse es una garantía de que no se va a infectar. Y es muy importante tenerlo claro porque eso nos permite no confiarnos y entonces relajar las otras medidas como la sana distancia, como el lavado de manos, porque sentimos que estamos protegidas o protegidos con el cubrebocas. Lo que de ninguna manera debe interpretarse como desestimar o desalentar el uso del cubrebocas. Lo importante es tener conciencia clara de para qué lo usamos. Lo usamos para proteger a las demás personas, no lo usamos para protegernos a nosotros mismos. Pero en una condición como es una epidemia, es importantísimo tener este comportamiento solidario, colectivo, generoso, de protección a las otras personas. Este tema ha sido motivo de gran confusión porque ciertas mentalidades con una visión individualista han insistido en el tema del cubrebocas desde una perspectiva científicamente errónea, como si se tratara de una protección individual, cuando no lo es. Por último, es importante recordar que si tenemos síntomas compatibles con COVID o sugerentes de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo en articulaciones y músculos, cansancio, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que es de carácter temporal. Hay otros síntomas, la diarrea, que puede presentarse también en personas con COVID. Estos síntomas, durante todo este tiempo, durante todo este año y hasta que acabe la epidemia, deben hacer pensar que uno puede tener COVID. Si uno mismo o un familiar tiene estos síntomas, hay que pensar que tiene COVID. ¿Y qué hay que hacer? Tener una precaución adicional, en especial para quienes tienen 60 o más años de edad, quienes tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión por cualquier causa, uso de medicamentos esteroides, cáncer, uso de quimioterapia, o las personas que viven con VIH y han tenido un deterioro importante del sistema inmune. Todas estas personas, si presentan estos síntomas, deben tener la conciencia de que es muy importante acudir lo más pronto posible a un hospital, a una clínica para ser evaluados. Tenemos los hospitales COVID que han sido designados, han sido reconvertidos y ampliados para este propósito. Pues sí, el COVID sigue avanzando y el rebrote sería desde octubre y aunque aún sigue causando problemas y daños a la salud, pues solamente nos queda cuidarnos y protegernos de esto. Y bueno, hay una esperanza. La esperanza es que la vacuna o varias vacunas, más de 100 vacunas están probándose a nivel mundial y esperan que haya resultados. Pero también aquí hay una situación de que están adelantando todos los procesos de investigación que al final hay dudas de que la vacuna no tenga alguna situación que provoque otra enfermedad con el fin de curar el COVID. Ese es otro de los temas también que deberán, ya cuando esté la vacuna lista y preparada, pues cubrir todos los resquicios, todos los hoyos, todas las faltas, para decir esta vacuna es 100% segura y no tiene daños colaterales. Vamos a ver este tema. De las distintas vacunas que existen, hay cerca de 143 productos que están en distintas fases de desarrollo, desde muy tempranas, es básicamente los principios moleculares, hasta 8 que están en este momento ya en la fase final de la investigación clínica, lo que se le conoce como ensayos clínicos, en la fase 3 de investigación clínica. De esas vacunas, de las 143, la plataforma COVAX va a tener acceso a ellas y en su momento definirá por 1, 2, 3, 5, 7, las que sean factibles de tener para satisfacer la demanda global de vacunas de aquellos países que se hayan suscrito a la intención de tenerlas. México se suscribió a la intención de tenerlas. El pasado 31 de agosto, el secretario de Salud, como la cabeza de la Autoridad Sanitaria Nacional y miembro de la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea de Gobierno de la Organización Mundial de la Salud, se pronunció claramente en el sentido de que
queremos estar en el esquema COVAX. Y a través de la Cancillería se hizo de conocimiento a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos por el otro lado, y aquí es donde voy a responder su pregunta sobre la vacuna rusa, la posibilidad de entrar en negociaciones directas con laboratorios farmacéuticos o con promotores de consorcia que participan en el desarrollo de vacunas. Tal es el caso de lo que presentamos hace ya varias semanas de una alianza entre un laboratorio privado, AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, que están desarrollando una de las vacunas prometedoras de estas 8 que están cercanas a la producción, y posteriormente hay la iniciativa de una fundación filantrópica, la Fundación Carlos Slim para la Salud, con un laboratorio mexicano, el laboratorio Leomont, que tiene la capacidad técnica para envasar la vacuna. Y participa también el laboratorio AstraZeneca en Argentina, y hay un impulso por parte, una facilitación por parte del gobierno argentino. Entonces se ve que es un esquema complejo de cooperación público, privado, gubernamental y también académico y no gubernamental. Y quizá en ese sentido va su pregunta. No hay manera de garantizar que la vacuna, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la octava o la 143 va a llegar a ser un producto seguro y eficaz. No hay manera de garantizarlo. Todos deseamos que así sea. Hoy se publicó precisamente en una revista muy prestigiada, Lancet, los resultados de las fases 1 y 2 de la vacuna rusa. Los vamos a analizar con mucho detenimiento, pero la prueba de fuego está en los ensayos clínicos de la fase 3. Y en la historia de la vacunología mundial hay experiencias que nos han frustrado a toda la comunidad global o a toda la población cuando los resultados son muy prometedores en la fase 1 y 2 y cuando llega la fase 3 no se concreta. Y tenemos un ejemplo muy cercano en tiempo, que es la vacuna contra el dengue. Después de resultados muy promisorios en las fases 1 y 2, cuando llegó la fase 3, no se logró demostrar el nivel de eficacia. Sí tiene cierta eficacia, pero no el nivel que es deseado, y en particular en algunos países como México, es donde de los países que participaron, los 10 países que participaron en los ensayos clínicos, es el que tiene la menor utilidad la vacuna. Paradójicamente, México fue el primer país en darle registro sanitario a esta vacuna. Hasta el momento no se ha detectado alguna de las múltiples, de las ya miles de mutaciones del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 que realmente le confiera al virus una capacidad de hacer mayor daño a las poblaciones humanas, ¿no? Nuestro INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es parte de las redes globales de diagnóstico, contribuye también con conocimiento científico y hacemos vigilancia virológica. Hemos publicado ya 2 series, dos rondas de hallazgos de mutaciones en los cepas que se encuentran en México. Lavarse las manos, mantener sana distancia, taparse el estornudo y quedarse en casa si se tienen síntomas, acudir tempranamente al hospital a evaluación si se tienen más de 60 años, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras, obesidad también, y se presenta fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Ese es el síndrome COVID. Las vacunas son necesarias y más para esta pandemia, este COVID, que bueno, le daba a otras especies animales en el mundo, pasó al hombre y bueno, hizo todo un desbarajuste, una pandemia que está causando problemas a nivel mundial y no solamente de salud, también económicos, sociales, también problemas los cuales, bueno, al final pues afectan a todos, al final pues nos dan una idea de la fragilidad humana. Eso es lo que ocurre con el COVID, lo que queda nada más es cuidarnos. Seguimos con más de este tema después del corte comercial, regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva.
CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos. Bueno, hay escenarios que se han calculado en torno a lo que es el contagio del COVID. ¿Qué sigue? ¿Cómo va? ¿Qué puede ser? Son 4 escenarios que dio a conocer el doctor Hugo López-Gatell acerca de cómo puede reaccionar aquí en México esta enfermedad. 4 escenarios los cuales pues deberemos tomar en cuenta pues para cuidarnos de la mejor manera posible. 4 escenarios en los cuales debemos trabajar para lograr pues en lo posible enfermarnos o enfermar a alguien más o que alguien fallezca. Vamos a ver este tema. Que estos son 3 escenarios factibles, los 3. Son hasta cierto punto mutuamente excluyentes. Escenario 1, que la magnitud de la epidemia, medida por el número o la proporción de personas en el mundo y también en cada país y también en cada nivel subnacional, provincia, estado, municipio, tenga el antecedente de haber tenido exposición al virus y que se cumpla algo que todavía no se conoce con certeza, que es que la infección resulte en inmunidad, en la protección biológica frente a la infección. Pero además que esta inmunidad sea de suficiente duración, 6 meses, 12 meses, 18 meses, de por vida. No sabemos cuánto dura la inmunidad frente a la infección por COVID-19. No solo eso, no conocemos, cuando digo el plural me refiero a la comunidad científica mundial, no se conoce todavía todos los mecanismos de inmunidad. Y hay 2 tipos de inmunidad generales que mi maestro, el doctor Alcocer, ha explicado en varias ocasiones. Uno es la inmunidad celular, hay un grupo de células, linfocitos de distintos tipos que inhiben o destruyen al virus. Y hay otros que dependen de los anticuerpos, sustancias que producen estos linfocitos, otro tipo de linfocitos. Entonces no se sabe todavía ciencia cierta en el mundo entero cuál es la calidad y las propiedades de esta respuesta inmune. Entonces aquí tenemos que hacer un supuesto y decir, sí y solo sí, la infección por COVID genera inmunidad y sí y solo sí esa inmunidad es de suficiente duración, pensemos arbitrariamente 6 meses, entonces llegaremos a un punto en donde alcancemos la proporción de personas inmunes, el porcentaje necesario para que sea inviable la transmisión. Y ese fenómeno se llama inmunidad de rebaño, en donde no todo el mundo necesita ser inmune, hay un porcentaje que es suficiente para que ya la probabilidad de encontrarse entre una persona no inmune y una persona infectante es razonablemente baja para que no se perpetúe la infección. Dada la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2, transmisibilidad promedio, que está determinada también por muchos factores, se necesitaría entre 65 y 75% de las personas inmunes en cada espacio global, nacional, subnacional, regional, local, para que se inhibiera la transmisión. ¿Cómo alcanzar esta inmunidad? Hay 2 maneras y es el escenario 2. El escenario 1 es por la propagación del propio virus. El escenario 2 es por una acción externa, la vacuna. La vacuna es una medida de protección específica que justamente lo que resultaría, si y solo si la vacuna resulta ser eficaz, si y solo si se puede poner en unas condiciones eficientes para que sea efectiva, entonces se alcanza ese porcentaje y se extingue la epidemia. Pero también sí y solo sí, la inmunidad inducida por la vacuna es de duración suficiente. Y un tercer escenario que no está descartado, de hecho es una posibilidad muy factible, que ya ha empezado a mencionar la Organización Mundial de la Salud, es que COVID-19 se vuelva una enfermedad endémica. La
Le llamamos endémica a una condición de salud que permanece por un periodo largo, a diferencia de epidémica, que es que surge en un momento en el tiempo y que es distinguible como un fenómeno fuera de lo habitual. La endemia es habitual, la epidemia es no habitual. Muchas condiciones endémicas empiezan como epidémicas, como inusuales, en este caso es una enfermedad genuinamente emergente, y después ya se quedan como endémicas por un periodo largo. ¿Qué tan largo? No se puede saber. Y un escenario es que se convierta en un fenómeno semejante a la influenza. COVID-19 e influenza, aunque están causados por virus diferentes, de familias de virus muy diferentes, pueden tener un comportamiento clínico y un comportamiento epidemiológico semejante. Todavía no sabemos si COVID-19 va a entrar en una fase estacional. Le llamamos fase estacional a una condición en donde a lo largo de un año, mayormente identificable por las estaciones climáticas, primavera, verano, otoño, invierno, encontramos variaciones. La mayoría de las infecciones respiratorias que se transmiten por vía respiratoria y que afectan al árbol respiratorio son estacionales, temporada fría, otoño, invierno. Y en primavera-verano disminuye su frecuencia, vuelve a aumentar en el siguiente otoño-invierno. Así se comporta influenza desde hace milenios, literalmente milenios, y posiblemente SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede empezar a tener fluctuaciones estacionales y convertirse en una influenza más. Es una metáfora, pues son virus diferentes, pero como si fuera una influenza más. Esos son los escenarios que enfrenta la humanidad en su conjunto. Ninguno de ellos es una promesa, ninguno, es simplemente la reflexión científica de lo que podría llegar a ocurrir. Siempre es importante que se conozca de qué forma afecta una enfermedad, de qué manera se puede evitar enfermarnos, de qué manera podemos evitar propagar cualquier tipo de enfermedad, de qué manera estaremos cuidándonos para cuidar a otros. Esa es la medida importante. Sabemos que el lavado de manos, uso de gel alcohol, el uso del cubrebocas es una auxiliar para evitar enfermarnos, porque debemos tomar medidas de higiene básicas que debemos conocer, de limpieza, de distanciamiento y sobre todo cuidar a los demás y usar alguna medida auxiliar como el uso de cubrebocas, como el uso de gel, lavarnos las manos. Eso es otra medida que debemos usar para evitar contagiarnos. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos, y como inició el programa, estaremos también dando seguimiento ahorita, hablando acerca que se calcula que será una epidemia muy larga. Bueno, ya llegó para quedarse, de eso no hay duda. No solamente es que me enfermé y ya, sino que esta enfermedad del COVID seguirá, y como dicen los doctores, puede ser recurrente, o puede ser que cada año haya cierta época del tiempo en el cual estaremos contagiándonos o estaremos en riesgo de contagiarnos. Por eso la importancia de las vacunas. Ve usted. No somos el único país que lleva meses, 6, 7, 8 meses en la epidemia. La epidemia sigue activa en el mundo. Es falsa la percepción de que en otros países se solucionó rápidamente.
No, lo acabamos de ver. Finalmente, la epidemia, dijimos, epidemia larga, preparémonos para una epidemia larga, nos referíamos a todo esto, porque todo esto lo teníamos así contemplado. Planteamiento inicial, febrero a octubre. Y aquí viene una predicción factible que cuando venga la temporada otoño-invierno, ¿cuándo es la temporada otoño-invierno? Desde septiembre, desde el 21 formalmente, el 21 de septiembre, generalmente octubre, noviembre, diciembre, empieza el invierno, enero, febrero y marzo, cuando ya empieza la primavera, el periodo frío del año en el hemisferio norte hace más eficiente la dinámica de transmisión de las enfermedades respiratorias infecciosas. Prácticamente todos los virus respiratorios, hay muchísimos, hay más de 300, se contagian más fácilmente. Eso incluye a la influenza. No hay duda que la influenza va a estar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y la predicción consiste en que podría ser que durante esos meses, además de la influenza, COVID-19, la pandemia causada por el SARS-CoV-2, también repunte o rebrote o aumente o se propague más eficientemente. Por ahí hay también personas que les inquieta mucho cuando hablamos de rebrote y dicen, ¿cómo rebrote? Si nunca se ha acabado la epidemia. La epidemia sigue activa, lo decimos aquí también muy frecuentemente. Cuando hablamos de rebrote, es que la tendencia que tenemos desde hace 6 semanas, desde la semana 29 del año, que ha sido en disminución de la cantidad de contagios diarios, se revierta y entonces ahora empecemos a tener más y más y más contagios. ¿Por qué razón puede ocurrir esto? En parte es por este fenómeno estacional de las infecciones respiratorias que ocurre en la temporada fría, y hay 3 o 4 mecanismos que se conocen, favorecen la transmisión de las infecciones respiratorias, pero además por el desconfinamiento. Entonces, a quien le esté inquietando en este momento, si saben eso, ¿por qué desconfinan? Espero que a estas alturas quede claro, porque la sociedad tiene límites a tolerar, y no es una tolerancia de actitud o personal solamente, sino es una tolerancia en la realidad social y económica, en el bienestar. No puede estar la sociedad confinada de manera perpetua. Así es, una epidemia larga, llegó para quedarse, pero no quiere decir que ya se quitó. Al contrario, estamos ahorita descuidándonos, ya queremos ir a los restaurantes, queremos irnos a fiestas, queremos irnos a reuniones, queremos estar como si nada estuviera pasando y afortunadamente, digo afortunadamente, no a todas las personas les da el COVID agresivo que te causa la muerte, pero muchas ocasiones uno lleva la enfermedad con personas que son vulnerables y que fallecen. Es el problema del COVID en este momento. Sabemos que vamos a estar conviviendo con esta enfermedad como convivimos con la influenza, con un catarro, con el sarampión y otras enfermedades, pero debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Esa es la medida importante, porque cada vez más personas están falleciendo, cada vez más personas están enfermándose y ya cada vez más el gobierno dice, abran todo porque hace falta reactivar la economía. Y sí, hay que reactivar la economía, pero también hay que cuidarnos. La pandemia no se ha acabado. La pandemia sigue causando problemas graves a la salud, problemas graves que estarán afectando pues a todos. Lo que queda es cuidarnos y la epidemia o pandemia muy larga, lo que debemos hacer es protegernos nada más y nada menos. Gracias, es el programa Análisis. Hasta pronto. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional.